conclusiones. Entonces, vamos a aprovecharlo muy bien, vamos a hacer buenas conclusiones para que, como les he comentado siempre, de este curso puedan salir frutos de santidad, familias santas, matrimonios santos, hijos santos, cristianos santos. Vamos a ponernos bajo la influencia del Espíritu Santo para que sea Él quien abra nuestro entendimiento y nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Te pedimos, Espíritu Divino, que nos ilumines con la sabiduría, el entendimiento y la paciencia para entender tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues como les comentaba, estamos ya cerrando este ciclo y haciendo un recorrido de lo que hemos compartido. Recuerdan ustedes que al principio remarcamos mucho, el Señor nos remarcaba mucho que el plan de Dios para las familias, pues en dos palabras, que sean felices y que sean santas. Familias felices, familias santas. La misión de la familia, proteger, custodiar lo más sagrado que es la vida, el sacramento del matrimonio, custodiar a los hijos. Y hemos visto cómo las situaciones ante las que nos enfrentamos, en qué mundo estamos, cuál es nuestro contexto, cuál es nuestra misión. Hace 8 días veíamos cuál es tu misión como profeta en tu familia y en la sociedad. Entonces, el tema que quiero tomar hoy se llama ¿Cómo proteger a la familia con una armadura espiritual? Yo les invito a ustedes para que no se queden solamente con esto que estamos compartiendo. Hay muchísimo material para que ustedes se informen de los ataques que está sufriendo la familia, situaciones que vivimos, en qué ambientes están sus hijos, sus nietos, cuáles son los problemas que enfrentamos, cómo ustedes se pueden preparar más para dar respuestas a esta situación tan difícil que vivimos. Y por eso es que yo me quiero enfocar hoy en la parte, otra vez como al principio, porque voy cerrando como comencé, en la parte espiritual. Nosotros, hermanos, en esa misión que tenemos dentro de una familia y como familia dentro de la sociedad, el fundamento, la base es la unión que nosotros tengamos con Dios, con Cristo. Por eso uno de los frutos que debemos obtener de este curso es que ustedes deseen una verdadera vida de conversión. Ya veíamos cómo culpamos al ambiente exterior de las situaciones y peligros que corre la familia, pero no nos damos cuenta que muchas veces el peligro que corre la familia no procede de fuera, sino de dentro. Ustedes como papás pueden tener hijos que se mueven en ambientes por cuestión de escuela, por cuestión laboral, por cuestión de localidad donde viven, pueden tener ambientes donde corren el riesgo de ensuciarse, de contaminarse. Pero si ustedes están fortalecidos, sus hijos no se ensuciarán, su matrimonio no se ensuciará, tu persona no se ensuciará. Entonces, el cambio en la sociedad por medio de la familia no procede de fuera. No se trata de que cambies a la sociedad porque nos vamos a frustrar si no lo logramos. No se trata de cambiar a la sociedad para que cambie tu familia. No se trata de cambiar a tu hijo de escuela para que no caiga en vicios. No se trata de estar cuidando a tu esposo para que no caiga en el pecado. Se trata de que yo
me fortalezca, mi vida esté unida a Cristo, con mi oración, con mi vida espiritual, pueda armar una fortaleza espiritual, una armadura espiritual que proteja a mi familia. Y así podemos, dice una frase, podemos pasar por el pantano sin hundirnos en el pantano. Entonces, hoy quisiera remarcar algunas cosas muy importantes desde la palabra de Dios, como dentro de la misión que tienen como familia, dentro del plan de Dios, es que ustedes vivan una vida en Cristo, una vida espiritual fuerte. Voy a tomar este texto bíblico, no textual, pero recuerda en el libro del Apocalipsis, si no me equivoco, en el capítulo 2 o 3, dice el Señor a una de las iglesias: tengo algo contra ti, que no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Y le dice el Señor: a los tibios los vomito. Entonces no podemos preocuparnos por salvar a las familias, como les comento, desde fuera. Si tú quieres hacer algo por las familias, si tú quieres hacer algo por tu familia, si tú quieres santificar tu familia, proteger tu familia, hacer feliz a tu familia, comienza por dentro, por nosotros. Está dentro de nosotros. Vamos a tomar un texto bíblico. Si tienen su Biblia cerca, les invito para que tomemos la carta de San Pablo a los Efesios. Vamos a partir de que enfrentamos un combate espiritual muy fuerte. Toda aquella persona, todo aquel cristiano que lucha por una vida diferente a la que ofrece el mundo se encuentra en actitud de combate. Aquella persona que lleva una vida tranquila, cómoda, que se preocupa por la situación que vive su familia, que tiene una familia dividida, destruida, pero vive en la comodidad, vive en el confort, en el egoísmo, pues no tiene ninguna lucha espiritual. Vamos a revisar nuestra vida. ¿Tú enfrentas luchas espirituales? ¿Enfrentas combates espirituales? Dice una frase, no sé si ya se las había compartido, creo que lo dice el Papa: si no te topas con el demonio de frente, quiere decir que va caminando contigo al lado. ¿Qué quiere decir esto? Si no te topas con la tentación, con las dificultades, con la persecución, con el sufrimiento, con la lucha, quiere decir que no estás en combate, quiere decir que tú estás estancado y que tu familia está estancada. Por eso vamos a ver cómo es que enfrentamos un combate espiritual y cómo defendernos, cómo fortalecernos en este combate espiritual para no ser destruidos. Dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo del 10 al 13. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comienza diciendo: y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor y en su poder irresistible. Ante las dificultades que enfrenta tu familia, ante las dificultades que enfrentas con tu esposo, con tus hijos, ante las dificultades que enfrentan aquellas personas que se acercan a ti, ¿en quién pones tu fortaleza? ¿En quién pones tu confianza?
Muchas veces tendemos a querer resolver muy humanamente las dificultades que vivimos. Y cuántas veces, aunque estamos evangelizados, no hemos caído en la tentación de decir, es que Dios no me escucha. Busca tu fuerza en el Señor y en su poder irresistible. ¿Qué tan grande es tu fe para creer que Dios puede vencer todas las batallas que tú enfrentas dentro de tu familia y aquellas situaciones que atacan a tu familia? ¿Acaso le dijo el Señor a Abraham, le dijo el Señor a la Virgen María, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Cuando vengan las dificultades, cuando vengan las persecuciones, cuando venga la tentación, cuando sufras una dificultad en tu familia, aférrate al poder irresistible de Dios y protégete con la armadura que Dios te ha dado. Ahorita vamos a ver cuál es la armadura que Dios nos ha dado a cada uno. Porque, hermanos, no luchamos contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. No luchamos con fuerzas humanas, sino con fuerzas espirituales. Uno de los pecados que más ataca ahorita a las familias es el pecado de la lujuria. Porque estamos en un mundo tan hedonista, tan placentero, tan sexualista, que los medios de comunicación, todos, hay un bombardeo exagerado para incitar al hombre a rebajar su dignidad con el pecado de la lujuria. Y mancha los sentidos, mancha tu mirada, mancha tu oído, mancha tu tacto. Pero en los matrimonios que he acompañado a lo largo del camino que he recorrido, las causas de infidelidad, las causas de separación, de divorcio espiritual, las causas de incomprensión, en el mayor de los casos se debe a que se dejan llevar por la lujuria, porque ven pornografía, porque caen en la coquetería, porque escuchan música que los incita al placer. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces no tomamos en serio que los demonios que enfrentamos, precisamente los pecados que enfrentamos, las debilidades que atacan tu familia, no proceden de lo humano, proceden de las fuerzas malignas espirituales. Hermanos, enfrentamos una lucha contra Satanás. Satanás, desde el momento en que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza, se llenó de envidia porque jamás iba a tener la dignidad que el ser humano obtuvo por gracia de Dios. Y desde el momento en que Dios creó al hombre, Satanás nos declaró la guerra. Y por eso tentó a Eva, cayó Adán, y por eso entró el pecado, pero esa obra de Satanás, esa intención de Satanás de apartarnos de Dios para perder la dignidad que Dios nos ha dado, la continuamos. Esas debilidades que tú tienes y que, válgase la redundancia, te debilitan, esas inclinaciones que tienes y que te debilitan para no ser firme, para mantenerte perseverante, para llevar una vida casta, una vida pura, una vida de sinceridad. Es el demonio quien nos está murmurando, ataca, quéjate, déjate llevar por el placer, déjate llevar por la comodidad. Por eso, hermanos, tengan presente que cualquier situación, insinuación,
de pecado viene del demonio. Y sabemos que Satanás jamás va a ser más fuerte que Dios, pero tengan presente que Satanás sí es más fuerte que el hombre. Por eso el hombre sin Dios es vencido por Satanás. Aquella persona que por sus propias fuerzas y por su amor propio que cree que puede vencer el pecado, ya cayó en el pecado. Solamente Dios tiene dominio sobre Satanás. Nosotros sin Dios no lo tenemos. Por eso, para que tú venzas el pecado que puede entrar en tu familia, en las familias que te rodean, el pecado que abunda en la humanidad, necesitamos obligatoriamente tener las armas de Dios. Necesitamos estar unidos a Dios para salir vencedores. Luchamos en este combate espiritual para no dejarnos vencer por Satanás. Y esta guerra, hermanos, se da contra Satanás, pero no se nos aparecen demonios, no se nos aparecen espíritus. Satanás sabe infiltrarse en nuestra propia humanidad, en nuestras propias inclinaciones, en nuestra tendencia al pecado, en nuestras debilidades. Si tú como mamá, como papá, consientes pecados como la vanidad, la lujuria, la soberbia, el orgullo, la ira, nosotros estamos dejando que el mal nos domine y nosotros le estamos dando su trono a ese mal. Por eso la guerra contra el mal no es desde fuera, la guerra contra el mal comienza dentro de ti, cuando tú luches contra ti mismo, contra tus inclinaciones, contra tus malos deseos, contra tus impurezas. Cuando tú luches y tu guerra sea perpetua contra ti mismo, no contra tu divinidad, la que te compartió Dios, no contra el amor de Dios que vive en ti, no contra la dignidad que tienes, contra las inclinaciones que te someten, nosotros es como vamos a poder triunfar para servirle y darle a los demás. Vamos a ver otro texto bíblico donde Jesucristo nos dice: ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. No sé si lo recuerdan en qué momento Jesús dice ese texto bíblico, esas palabras. Lo dice cuando está en la última oración que hace antes de la gran prueba, en la oración en el huerto. Vamos a ver el contexto en el que estaba. Marcos capítulo 14, versículos 37 al 38. Marcos 14, 37 al 38. Luego volvió a donde ellos estaban. Estamos hablando de la oración de Jesús en Getsemaní. Cuando pasó por este momento de tentación, de tribulación, de miedo, de debilidad humana, pero fue a buscar el consuelo de sus amigos, de sus hermanos, de Pedro, Santiago y Juan, y dice la palabra de Dios, volvió a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás durmiendo? ¿Ni siquiera una hora pudiste mantenerte despierto? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Palabra de Dios. Hermanos, esta tiene que ser nuestra conciencia. Ustedes tienen buena voluntad, tenemos buena voluntad, queremos luchar, queremos cambiar, queremos amar, queremos perdonar,
pero somos débiles. Y Jesús le dice, manténganse despiertos, oren para que no caigan en tentación. ¿Por qué no pudo Pedro sostener que conocía a Jesús? ¿Por qué los apóstoles huyeron en el momento de la prueba? Porque se durmieron, y nos habla no de una dormición física. Estaban cansados espiritualmente, no comprendían. Estaban ofuscados, no comprendían qué estaba pasando con Jesús, lo vieron después de ese combate espiritual que Jesús se enfrentó. Jesús sabía que lo iban a matar, tenía miedo, y dicen los padres espirituales que en el Getsemaní Satanás vuelve a tentar a Jesús y le dice, ¿realmente crees que vas a poder cargar con el pecado de toda la humanidad? ¿Realmente crees que si ni siquiera te lo van a valorar? Ellos mismos te van a crucificar. Satanás lo tentó para decirle, no vale la pena que hagas tal sacrificio. Y Jesús en su humanidad tuvo miedo, experimentó su fragilidad, pero se puso de rodillas, se inclinó hasta tocar el suelo y oró con un corazón totalmente confiado en el Padre, y le dijo, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús venció esta batalla espiritual que nos dio a nosotros la salvación por medio de la humildad y la oración. Y por eso les dice a los apóstoles, ¿por qué están dormidos? Habla de una dormición espiritual. ¿Por qué están dormidos espiritualmente? ¿Por qué no oran? ¿Por qué no rezan? ¿Por qué no hacen sacrificios? ¿Por qué no se purifican? Tú quieres que tu familia cambie, quieres que tu hijo se acerque a Dios, tú quieres que tu esposo cambie su forma de ser, deje de ser infiel, quieres que tu esposa se acerque, tu esposo se acerque a Dios, pero ¿tú qué haces para lograrlo? Yo rezo, yo rezo, yo rezo, madre, yo rezo, madre. La oración tiene que ir acompañada de los actos, de los ofrecimientos. Por eso dice el Señor, no duerman, despierten. La batalla es dura, la batalla comienza, van a ser atacados. Jesús le dijo a Pedro un poco antes también de esto, Satanás ha pedido permiso para sacudirte. Pero no te preocupes, yo oro por ti. Y por eso, hermanos, dice el Señor, manténganse despiertos para que no caigan en la tentación. En la tentación del desánimo, en la tentación de la indiferencia, ya lo hemos comentado. Podemos caer en esa terrible tentación de ser indiferentes ante la terrible situación que vivimos ante las demás familias. Podemos ser indiferentes ante toda la cultura de la muerte que se nos está ofreciendo. Podemos ser indiferentes ante la infidelidad. ¿Tú no soportarías que a ti te fueran infiel? Pero te da igual si te enteras que el esposo de la vecina, de tu tía, de tu hermana, le es infiel a la otra persona para no meterte en problemas. Por eso, manténganse firmes porque ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Dice San Pablo, en la debilidad se muestra la fuerza de Dios. La regla del cristiano para recibir el poder de Dios, para vencer las tentaciones, el pecado y todo lo que vivimos, la regla o la condición es que tú te reconozcas débil y necesitado ante Dios para que lo dejes actuar. Porque podemos creer que
necesitamos de Dios, pero no dejamos que Dios como que hay un micrófono prendido por ahí. Bueno, vamos a continuar como vamos a ver cuáles son las armas espirituales para el combate. Vamos a tomar la segunda parte del texto de San Pablo a los Efesios, donde nos habla de la armadura espiritual. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 14 al 18. Efesios 6, 14 al 18. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alertas sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la armadura que San Pablo nos presenta. Manténganse firmes, primero, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Revístanse de Jesucristo. Revístanse de una vida dice, y también protéjanse por la rectitud. Hermanos, una persona que no vive una vida recta, que no vive una vida coherente, que no lleva una vida honesta, no puede contar con la protección de Dios. Y no es porque Dios no quiera darle esa protección, sino que el consentimiento de la mentira, de la incongruencia en nuestra vida, en automático hace expulsar la gracia de Dios en nosotros. Que toda su vida, hermanos, ustedes, seguramente todos los que me están escuchando, que están en esta formación que reciben por este movimiento, todos ustedes ya están encaminados en la vida espiritual, que sea una vida espiritual real, que no sea nada más tener a Cristo en la boca, sino que tengas a Cristo en la boca, en la mente, el corazón, en el cuerpo, en el alma, en tus sentidos. Que cada uno de nosotros podamos decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, como lo dice San Pablo. Y otra cosa que te protege del mal es la rectitud. Vivan siempre bajo la mirada de Dios, sean rectos, sean sinceros con Dios. Lo que tú quieras exigir a los que viven contigo, primero vívelo tú. Primero haz la experiencia tú. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Ya decíamos hace 8 días la gran misión que tienen de ser profetas y sobre todo ustedes hacia las familias. Y el escudo que te libre de las flechas del maligno, que sea tu fe. ¿Qué es la fe? La fe no nada más es creer. Escuché una frase el otro día que decía, porque lo más rápido que decimos, ¿qué es la fe? Creer en Dios.
Pero creer en Dios no es suficiente para decir que tenemos fe, porque decía esa frase que escuché, hasta Satanás cree en Dios, por eso lo ataca. Y Satanás no tiene fe. Por eso no es suficiente. La fe es creer en Dios, pero creer que te lleva, es el creer que te lleva a la obediencia, a la voluntad de Dios. Quien cree, obedece. Dice en la carta a los Hebreos, fe es esperar contra toda esperanza, con la certeza de que recibirás lo que estás esperando. Tener fe es creerle a Jesucristo, no creer en Jesucristo, creerle a Jesucristo. Creerle a su palabra, creer que Él te vino a salvar, creer que Él te protege, creer que Él te ama, creer que Él te sostiene, creer que si tú vives en gracia, Dios en todo momento está contigo. Fe, la fe es esa fuerza interior que te sostiene para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como también lo decía San Pablo. La fe es creer que estoy en las manos de Dios y que todo lo que me pasa, aunque parezca una desgracia, aunque parezca que Dios no me escucha, aunque parezca que no estoy recibiendo lo que necesito, Señor, creo en ti. Porque tú me prometiste que siempre estarías conmigo. Por eso, hermanos, acrecienten su fe. Estos cursos que ustedes toman, esta preparación, nos ayuda a acrecentar nuestra fe. Pero pídela, la fe es un don de Dios, es una virtud teologal. La fe no procede del esfuerzo humano, como las otras virtudes humanas. La fe procede de Dios. La fe es don de Dios. ¿Cómo la vas a obtener? Cuando Dios vea que la quieres, que crees que la debes tener, que la puedes tener, y cuando te esfuerzas por adquirirla. Pero no es algo que te toca adquirirla a ti por tus méritos o por tu trabajo, sino que es don de Dios. Pidan a Dios fe. Pidan a Dios creer. Creer sin, a veces hasta sin cuestionar, sin entender. Y dice aquí que la salvación sea el casco que proteja su cabeza. Cuando una persona, ¿por qué una persona se protege la cabeza cuando anda en motocicleta? Lo que busca proteger es la cabeza porque se puede golpear el cuerpo, pero hasta eso puede salir librado, ¿verdad? Pero golpearse la cabeza es mortal. Si proteges tu cabeza, estás protegiendo tu vida. Y dice aquí que tu cabeza sea protegida por la salvación, que ese sea tu casco. Hermanos, ya fuimos salvados, ya fuimos redimidos, ya obtuvimos el cielo. Créanse que somos personas salvadas, redimidas, que somos, al decirnos cristianos, somos personas que vivimos en Cristo. Y una persona que se sabe salvada, que se sabe redimida, que se sabe misericordiada, es una persona que se esfuerza por llevar una vida recta, honesta, y que esa misma rectitud la protege. Y que tu espada sea la palabra de Dios. Ya les comentaba la vez pasada, la palabra de Dios no es propia de un movimiento, propia de de los religiosos, de los sacerdotes. La escucha
la meditación, la oración con la palabra de Dios es propia de todo cristiano. La palabra de Dios es Cristo. Y si tú te alimentas de la palabra, oras con la palabra, meditas la palabra, en la palabra de Dios encontramos todas nuestras respuestas, toda nuestra fortaleza, toda la paz, toda la salvación que nosotros necesitamos. Y les voy a dar algunas, nos recomiendan aquí, como parte de nuestra armadura espiritual, hermanos, es ejercitarse en las virtudes evangélicas. Ejercitarnos y protegernos con las virtudes evangélicas. Vamos a meditar algunas, son muchísimas las virtudes evangélicas. ¿Cuáles son las virtudes evangélicas? Las virtudes evangélicas son las virtudes que vivió Jesucristo, porque el evangelio es Jesucristo. El mismo Jesucristo nos enseñó cómo vivir aquí en la tierra sin mancharnos, sin pecar, sin caer en las tentaciones del demonio. El mismo Jesucristo nos enseñó aquí en la tierra cómo ser sal y luz del mundo. ¿Y Jesucristo estaba metido en una burbuja donde nada le atacaba? Claro que no. Pero Jesucristo era la verdad, era la vida, pero también tenía sus luchas espirituales nuestro Señor. Y por eso se nos remarca mucho cómo el Señor oraba, se pasaba toda la noche en oración para fortalecerse y para poder llevar adelante la misión tan grande que Dios le encomendaba. Entonces vamos a meditar algunas de las virtudes que ustedes y yo debemos cimentar en nuestra vida para poder realmente mantenernos firmes en este combate espiritual. Cuando digo combate espiritual, no vayan a pensar, pues mi combate espiritual es contra mi vecina, ¿verdad? Que me critica mucho o que me cae mal. Mi combate espiritual es contra mi esposo, que me la paso peleándome con él y no lo aguanto y no me aguanta y no nos toleramos. Mi combate espiritual no es contra mis hijos que son renuentes, que son caprichosos, que son... El combate espiritual es contigo mismo. Si tú vences las batallas espirituales, si tú vences el pecado, si tú vences la tentación, podrás vencer las dificultades que enfrentas en tu familia. Podrás proteger, quisiera yo con todo esto que les estoy compartiendo, si pudiésemos figurarlo o iluminarlo. Imagínense que viviendo todo esto que estamos meditando es como si ustedes le pusieran una capa protectora a su familia, donde como les decía al principio, a veces ustedes llega un momento en que ya no puedes educar con palabras, ya tus hijos ya no te hacen caso, están en una situación de pecado, pero no te hacen caso, no te atienden. Ya no puedes, ya agotaste todos los medios para vivir en paz con tu esposo, con tu esposa y no se puede, con tu familia, con tu mamá, con tus hermanos, con tus suegros. Pero si tú te fortaleces, si tú realmente luchas, si no culpamos a los demás de la situación que vivimos en nuestra familia, sino que yo me esfuerzo por ser una lámpara que alumbre, por ser esa armadura que proteja a toda la familia, hermanos, eso es lo más grande que puedes hacer por tu familia. Tener esa protección espiritual, esa armadura para que ellos se mantengan firmes, aún cayendo en la tentación, viviendo en pecado, ellos no se hagan acreedores del infierno por tus oraciones, por tu vida de gracia, por tu vida de conversión. Entonces,
vamos a esforzarnos por vivir estas virtudes, no solo pensando en mi conversión, en mi crecimiento, en mi santificación, sino vivir estas virtudes para que tú ayudes a tu familia y a las familias a vencer también las situaciones que enfrentan contra el mal, consentidas o no consentidas. La gran virtud y la puerta de todas las virtudes que Jesucristo nos invita a vivir y que debemos adoptar como parte de nuestra armadura es la virtud de la humildad. ¿Qué es la humildad? Jesucristo mismo, pocos atributos se da a sí mismo Jesucristo. Jesucristo nunca lo escuchamos decir, ¿verdad? Aprendan de mí que soy servicial, aprendan de mí que soy paciente, eso sí, aprendan de mí que soy obediente, aprendan de mí que soy puro. Nunca se autonombró con las virtudes, solamente con una sí. Y porque no lo quiere remarcar y quiere ser nuestro modelo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo dice Jesucristo en su evangelio. Humilde. La palabra humildad viene del latín humilitis, que significa polvo, y quiere decir que el ser humano se tiene que reconocer, porque fuimos creados del polvo. Si tenemos dignidad es porque Dios nos compartió con su aliento su divinidad. Entonces la humildad es reconocer quién eres tú y quién es Dios. Humildad es reconocer que yo soy pequeña, que yo soy tierra, que yo soy polvo, que yo soy materia, y que por eso dependo total y absolutamente de Dios para vivir. Humildad es no confiar en ti, sino poner toda tu confianza en Dios. Una persona humilde es aquella persona que se reconoce siempre necesitada de Dios. ¿Cuántas veces en nuestra familia no escuchamos a algún miembro que dice, yo no le debo nada a Dios? Yo todo lo que tengo me lo gané con mi esfuerzo. O nosotros mismos, ¿verdad? A veces hemos tenido esa tentación. Todo lo que tengo me lo gané con mi esfuerzo. Yo trabajé, yo me desgasté, yo me maté haciendo esto, yo estudié. A Dios no le debo nada. El vicio que contradice a la humildad, pues es la soberbia. Y fue la soberbia la que hizo que Satanás tentara a Adán y Eva. Porque le dijo, Dios no quiere que sean iguales que Él, pero cuando coman de este árbol serán iguales que Dios. Por eso una persona soberbia jamás podrá vivir en Dios, porque no se reconoce necesitado de Dios. Hermanos, hermanas, ejercítense en la virtud de la humildad. Siempre sentirnos necesitados de Dios. Siempre sentirnos incapaces de vencer el pecado, incapaces de resolver cosas, si no es con la ayuda de Dios. Por eso que en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú emprendas, cada vez que quieras corregir, cada vez que quieras enseñar, cada vez que quieras educar, cada vez que quieras aconsejar, pregúntale a Dios, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me debo comportar? Ayúdame, fortaléceme, ilumíname. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Un corazón humilde nunca pierde la paciencia ni la fe, porque siempre sabe que está en las manos de Dios. Dice las bienaventuranzas, no sé si las conocen, la primera bienaventuranza dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
El pobre de espíritu es aquella persona humilde. El pobre de espíritu no es aquella persona pobre, raquítica, hablando de pobreza material o pobreza de respecto a escasez. La pobreza espiritual de la que hablan las bienaventuranzas es la actitud interior de saberse y sentirse siempre necesitado de Dios. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra de las virtudes necesarias, hermanos, para combatir la maldad que enfrenta y el peligro que enfrentan las familias, otra virtud que debemos asumir es la austeridad. La austeridad es la virtud que aplasta el consumismo y el placer. Ya lo hemos comentado, el mundo está terrible, las familias están destruidas por causa del hedonismo, del consumismo, del placer, del ego. Y la austeridad es la virtud que templa el corazón para tener solo lo necesario. La austeridad no es pobreza, entendida como pobreza de no tener. Austeridad es tener lo necesario y cuidar lo que tienes. Y la austeridad te protege de la ambición del tener y del poseer. Una persona austera es una persona libre. Una persona que no vive la austeridad busca tener, complacerse, comprar, satisfacer sus pasiones, su amor propio, sus gustos, y es una persona que está esclavizada. Ustedes se dan cuenta, aquellos papás que cometen el error de darle muchas comodidades, exageradas comodidades a sus hijos, de suplir el amor por el placer, por el gusto, por el capricho. Aquellos papás que dicen para que a mi hijo no le falte nada y exageran y no les enseñan a ser austeros, a cuidar lo que tienen. Son personas que van creciendo en su ego, en su egoísmo, y por eso es que después tenemos personas que no aman, que no respetan, que no valoran. Aprendan, hermanos, a vivir la austeridad evangélica. La austeridad evangélica es: cuida lo que tienes, no desees más de lo que necesitas. No quiere decir vive en la pobreza, es pecado tener, claro que no. Pero ¿cuántas familias no se destruyen porque su preocupación de los padres es tener para que vivan bien, tener muchas casas, tener muchos carros, tener mucho dinero? O tienes, pero no sabes ahorrar y gastas y por eso nunca tienes dinero y por eso nunca podemos hacer algo bien. Por eso la austeridad nos priva y nos libra de la comodidad, del consumismo, del desperdicio, que es austeridad. Fíjense, cosas tan insignificantes, pero aquí diciéndoles a las señoras, es falta de austeridad cuando alguien tira comida, cuando no te preocupas por lo que compraste, gastaste, compraste y dejas que se te echen a perder las cosas en el refri, en la nevera, dejas que se te eche a perder la comida, dejas que se te eche a perder la ropa, los zapatos que dejaste mucho tiempo ahí en el sol para que se quemaran. No cuidas lo que tienes. No cuidas lo que tienes y menos vas a cuidar las almas que tienes a tu cuidado. Por eso la austeridad es fundamental para ser libres. Y solo una persona libre sabe educar, sabe amar, sabe enseñar, sabe perdonar. Otra virtud fundamental es la generosidad y el servicio.
Ustedes en las familias, hermanos, deben contrarrestar el egoísmo, el ensimismamiento con la generosidad y el servicio. Enseñen a sus hijos, a sus nietos a ser serviciales, a ser generosos entre ustedes, a ser solidarios. No engorden el egoísmo de sus hijos, de sus nietos. ¿Cómo? Enseñándoles a ser duros con las cosas que tienen, cerrados con las cosas que tienen, no compartiendo. ¿Cómo van a ser serviciales? Sean atentos. Serviciales no solamente en los quehaceres de la casa, serviciales, generosos. ¿Cuántas veces ustedes dialogan con sus hijos? Es un acto de generosidad preguntarle a tu hijo, a tu esposo, ¿necesitas algo más? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo te sientes? Serviciales no nada más en hacer lo que te toca a diario, porque eres ama de casa y te toca hacer, comer, lavar, planchar. Porque eres el papá, te toca trabajar. Sean serviciales en ser atentos entre ustedes. Enseñen a sus familias a ser atentos entre ustedes. Y serán serviciales con los demás. Otra virtud muy importante, el sacrificio. El sacrificio, hermanos, que va acompañado de la austeridad. También el sacrificio ayuda a contrarrestar el consumismo, el placer, el sacrificio, la mortificación. Hagan sacrificios. Hagan actos de mortificación de su gusto, de su tacto, de su mirada, de sus sentidos, de sus pensamientos. Saben que la palabra sacrificio tiene como raíz la palabra hacer, sacrificio quiere decir hacer sagrado. Y cuando tú haces un sacrificio, como por ejemplo, me cuesta levantarme temprano, pero estamos pasando por una situación difícil, me voy a levantar media hora temprano para rezar mi rosario. Es un sacrificio no rezar el rosario, es un sacrificio quitarte media hora de sueño. Pero estás haciendo sagrado ese acto, porque lo estás ofreciendo, porque te estás negando a ti mismo. Hacer un sacrificio en tener ordenada tu casa, tener limpia tu casa, un sacrificio en aprender a quedarte callado, porque siempre contestas, siempre tienes que tener tú la razón. Bueno, aprende a mortificar tu lengua y aprende a quedarte callado. Esos ofrecimientos de mortificación de nosotros mismos nos ayudan a protegernos contra el mal, porque cuando llegue la tentación, podrás vencer la tentación porque tienes suficiente dominio de ti mismo. Una persona que no tiene dominio sobre sí mismo, dominio de sí mismo, viene la tentación y somos como un títere para la tentación y caemos. Pero si tienes dominio de ti mismo, dominio de tus pasiones, dominio de tu voluntad, dominio de tus sentidos, dominio de tu mente, puede venir la tentación y tú te mantienes firme y no caes. Otra virtud muy importante, fundamental, la oración. La oración, pero esta la voy a tomar más adelante. La oración, hermanos, fundamental. Y otra virtud fundamental necesaria, el perdón. Para que tú estés firme espiritualmente, no consientas ningún mal sentimiento en tu corazón. No consientas resentimientos. No consientas enojos. Dice San Pablo, enójense pero no pequen. Es parte de nuestra naturaleza enojarnos, pero ya pecas cuando consientes el pecado y
y te haces un mal pensamiento y empiezas a criticar a esa persona y quieres que los demás también le tengan enojo a esa persona y juzgas a esa persona. Mantengan limpio su corazón de los malos sentimientos, de los malos deseos, de los malos pensamientos, para que puedan tener una armadura fuerte, fortalecida, estable. Necesitan una vida espiritual fuerte, una vida de oración fuerte, una unión a la Virgen María fuerte, una unión a la pasión de nuestro Señor Jesucristo fuerte. Vivir en Cristo. En pocas palabras, tu armadura más fuerte en este combate espiritual contra la lucha del demonio contra las familias es una vida total en Cristo. Ya no vivo yo, dice San Pablo, es Cristo quien vive en mí. Y la vida que vivo, la vivo por la gracia de Dios. Ese tiene que ser nuestro estado de vida. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y el Cristo quien vive en mí puede vencer las batallas, puede vencer al enemigo, puede luchar contra Satanás. Y el Cristo que vive en mí es el que me va a ayudar a proteger a mi familia, a santificar a mi familia, a amar a mi familia y a hacer algo por las otras familias. Y a santificar también a otras familias y amar a otras familias. Por eso, hermanos, lo prioritario, creo yo, en este curso que quisiera yo, como les decía al principio, que quisiera yo que tuviéramos bien presente. En este plan de Dios para las familias ya hemos tenido muchos conocimientos de las situaciones que vivimos, pero el plan de Dios para tu familia es que tú seas santa y que tú seas el instrumento de Dios para que por medio de ti Dios pueda santificar a tu familia y a muchas otras familias. ¿Por qué no está preparando a tu esposo, a tu hija, a tu hijo? Porque ellos no son en este momento el instrumento. En este momento el instrumento de Dios eres tú. A ti Dios te quiere formar, a ti Dios te quiere preparar, a ti Dios te quiere mostrar las herramientas para que tú no te quedes con los brazos cruzados y pues algo nos pudo haber ayudado el curso, ¿verdad? No, que digas yo me voy a poner las pilas y voy a llevar una vida fuerte espiritual para que yo pueda ser sal y luz para muchas otras familias. Ojalá que Dios nos conceda esa gracia, fortalézcanse, aliméntense, prepárense espiritualmente, hermanos, porque cada vez vienen batallas más difíciles. Y como lo decía al principio San Pablo, nuestros peores enemigos no son el hijo, la hija, el esposo, la esposa, los vecinos. Nuestros peores enemigos son fuerzas espirituales malignas. Y esas fuerzas espirituales sí son más fuertes que nosotros. Solamente si Dios vive en nosotros, se podrán vencer. Si Dios no está en nosotros, jamás podremos salir vencedores. Bueno, con esto concluimos esta charla. No sé si tienen preguntas o comentarios que quieran hacer antes de terminar.